sobre los últimos hechos violentos registrados en el país y principalmente en la penitenciaría del Litoral, donde hasta ahora, según datos de la Fiscalía, hay 2 internos asesinados y varios heridos. Son más de 15 horas de enfrentamientos dentro de la penitenciaría del Litoral. Hay que señalar que esta convocatoria fue realizada por el gobierno para las 10:30 de la mañana aquí en las instalaciones del ECU 911 de San Borondón. La reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado inició media hora después y ahí observamos la presencia de los representantes del Poder del Estado, Asamblea, Justicia, Fiscalía y demás. Nosotros seguimos aquí en la sala de crisis esperando ya más información sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. El estado de excepción en Guayas y Esmeraldas continúa y solo en Guayaquil, según el último corte, escuche bien, según el último corte se han realizado más de 30 allanamientos, solamente en Guayaquil, más de 30 allanamientos, hay 43 detenidos, se decomisaron más de 160.000 explosivos y 570 municiones. El ministro del Interior, Juan Zapata, recorrió algunas de las unidades de policía comunitaria, también principalmente el que queda en Bastión Popular, para hablar con los policías y pedirles que continúen ahora más que nunca con su trabajo. Atención también porque hace pocos minutos se confirmó que un artefacto explosivo fue colocado en una gasolinera en el Cantón Durán. Esto a pocos kilómetros de acá de donde nos encontramos. Esperamos mayor información y también conocemos ya que el presidente de la República, una vez que termine, compañeros, esta sesión de seguridad del Consejo de Seguridad, el presidente de la República viajará a Esmeraldas y dará un pronunciamiento en esa ciudad, que también ahí en la provincia de Esmeraldas, así como aquí en la provincia de Guayas, rige un estado de excepción y un toque de queda que empieza a las 21 horas y dura hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Nosotros vamos a permanecer aquí en la sala de crisis del ECU 911 hasta que tengamos mayor información y ya las declaraciones ofrecidas por las autoridades. Cerca de una veintena de procesos judiciales se abrieron en Estados Unidos y conforme se libera la información, se suman involucrados en una trama que operaba desde el 2010 en Petroecuador. La colaboración del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, ahora detenido en Estados Unidos, ha sido determinante para dar con el resto de supuestos beneficiarios de los sobornos que fácilmente llegan a los 20 millones de dólares. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, reconoce su amistad con Carlos Pareja Yanuseli, otro de los procesados por corrupción en Petroecuador. No obstante, recuerda que cuando Pareja gerenciaba la estatal ya había advertido la nociva presencia de Nilsen Arias. Ya conocía del historial de Nilsen Arias y ordenó su cancelación. Y que el vicepresidente Jorge Glass le llamó y le dijo: no lo canceles, Arias. Déjalo ahí. Lo cierto es que la confesión de Arias ayudó a que Fiscalía en Ecuador intervenga con la detención de 7 de los integrantes de la red de corrupción. Las contratistas de la petrolera estatal contactaban a los funcionarios que a su vez facilitaban la entrega de contratos o el pago de facturas. En medio, el supuesto pago de sobornos que luego eran ingresados al sistema financiero de Estados Unidos. Una trama que trascendió en el tiempo y se mantuvo con el cambio de autoridades inclusive. Eso estoy seguro de que Nilsen Arias, para salvar su pellejo, para rebajar su pena, cantará, como se dice, y revelará quién le daba instrucciones y quién era su padrino. Entre los exfuncionarios que usaron a Petroecuador para corromper el sistema y beneficiarse, pero que cayeron en manos de la justicia en Estados Unidos, están, por ejemplo, Raúl de la Torre, ex asesor de la gerencia de Petroecuador, fue sentenciado por solicitar pagos a cambio de entregar contratos. Marcelo Reyes, ex coordinador jurídico de Petroecuador, también sentenciado, recibió 2.1 millones de dólares en sobornos. Arturo Escobar Domínguez, también sentenciado, recibió 1.9 millones de los contratistas. Y en la lista más reciente de los detenidos esta semana están los exfuncionarios Galo Garzón, Miguel Palacios, Andrés Racines, Lenin Armijos, además de los particulares Wilson Naranjo y Jorge Ponce. A esta se suma una inmensa lista de empresarios contratistas de Petroecuador que fueron parte de la trama, según las confesiones de Nilsen Arias, y de quienes de a poco van contando y cantando lo que saben. Es lo que siempre se supo y hoy se confirma.
El informe sobre el proceso de juicio político contra los 7 vocales de participación tiene un 80% de avance. Faltan las conclusiones y las recomendaciones y por esa razón la Comisión de Fiscalización aprobó una prórroga de 5 días para terminar este informe del que buscan consensos. Nosotros aspiramos a poder, reitero, elevar un informe que pueda hacer justicia y hablar en derecho del incumplimiento de funciones de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Este proceso es la unificación de 2 solicitudes de juicio político, una en contra de los 4 vocales y otra en contra de los 7 consejeros. Se llegue a un consenso de que sea los 7 consejeros analizados en un solo proceso. Se los acusa de incumplimiento de funciones en varios procesos. Uno de ellos, la remoción del cargo de Fausto Murillo de la Judicatura y la selección del superintendente de ordenamiento territorial. Pruebas presentadas por la acusación fueron contundentes. Hay un fallo constitucional que ordenó la restitución del señor Murillo a su cargo, confirmando de esta forma que la acción fue al margen de la ley. Y el otro también, que existen pruebas concluyentes, es aquella relacionada con los vínculos y el conflicto de intereses. Deben analizar además otra acusación, que es haber cambiado el reglamento para elegir al Contralor General del Estado. Unos que se basan en los documentos presentados por la acusación de que el proceso inició antes y otros que sostienen que empezó o empieza con la convocatoria a la selección del Contralor y ese proceso aún no ha empezado. Esperan que el informe esté listo este fin de semana para ponerlo a consideración del Pleno luego del feriado. A diferencia de los otros asuetos que hay durante el año, el feriado de noviembre tiene un componente más familiar. De ahí que los pasajes a destinos cercanos de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro están entre los más solicitados en la terminal terrestre de Guayaquil, donde desde la mañana del martes 1 de noviembre incluso se evidenció un incremento en el flujo de usuarios. Se trataba de viajeros que buscaban comprar de manera anticipada sus boletos. En eso encontramos a Betty Sotomayor, quien viajará a Salitre. Mi familia es de allá. Pero también hay quienes buscan llegar a sitios más turísticos, como las ciudades de Cuenca, Quito y Ambato y los balnearios de Manaví, Santa Elena. Es el caso de Lourdes Vera. Porque playa es un lugar hermoso y vamos de vacaciones. Y fue precisamente en base a ese movimiento anticipado que la Fundación Terminal Terrestre estimó movilizar entre este miércoles 2 y el domingo 6 de noviembre a más de 250.000 usuarios, sumados a otros cerca de 50.000 pasajeros que salgan de la terminal de Pascuales. Esperemos que los turistas viajen para nosotros, así ayudarnos todo el mundo. Sin embargo, debido a la restricción de movilidad que rige desde las 21 horas en Guayas y Esmeraldas, los horarios de atención deben acortarse. Este documento enviado por la Agencia Nacional de Tránsito a los administradores de las terminales solicita suspender las frecuencias de origen y destino desde y hasta las terminales terrestres de las provincias de Guayas y Esmeraldas de acuerdo al horario de toque de queda, que culmina a las 5 de la mañana. En consecuencia, la terminal de Pascuales atenderá solo hasta las 8 de la noche. Por temas del personal de boleterías y de la fundación, abrirá a 6 de la mañana y cerrará a 8 de la noche porque ya a esa hora pues las personas tienen que salir hacia sus hogares para poder llegar a las 9 de la noche que comienza el toque de queda. En tanto que en la terminal matriz a las 9 de la noche se dejarán de vender pasajes, pero las instalaciones permanecerán abiertas. En lo que respecta a la terminal aérea, la autoridad aeroportuaria de Guayaquil informó ya que en cumplimiento a las disposiciones otorgadas por el gobierno nacional para trasladarse desde y hacia el aeropuerto durante el toque de queda, cada viajero deberá presentar su ticket aéreo original o copia, impreso o de forma electrónica. Además, quien lo vaya a recoger o a dejar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo también deberá presentar una copia del ticket de su familiar o pasajero para justificar su presencia en las calles, y se sugiere que no salga más de un acompañante. Las interminables filas retornaron como cada fin de semana y con mayor fuerza este feriado al puente internacional de Rumichaca, con miles de ecuatorianos revestidos de paciencia para cruzar la frontera hacia Colombia. La verdad he escuchado que el cambio está favorable. No entro todavía a Colombia para ver los precios. Espero en unos 30 minutos que baje el tráfico para poder entrar. El propósito es constatar personalmente si en verdad resulta más económico adquirir productos, principalmente de primera necesidad, por la ventaja del diferencial cambiario, que superó esta semana los 5.000 pesos por $1. En algunos sí, en algunos casos sí está un poco conveniente, por lo que el peso está variando, sube, baja, pero la demanda es más en víveres, en cosas de aseo, en cosas de limpieza.
El arribo de compatriotas al límite internacional se registró desde tempranas horas en vehículos particulares o transporte público para realizar sus compras y retornar al país con lo que consideran es más económico que en Ecuador. Productos de limpieza, lo más barato que es acá. ¿Sí sale económico? Sí, sí. Las restricciones vigentes en el vecino país como pico y placa o el SOAT no son limitante para aprovechar la aparente ventaja de la histórica devaluación del peso colombiano, que sin embargo va de la mano con una evidente inflación e incremento de precios.